Retrato. El semblante de Erasmo es uno de los rostros más resueltamente expresivos que conozco, dice Lavater, a quien nadie podrá negar conocimientos en fisionomía, y como tal, como uno de los más resueltamente expresivos, como el semblante que habla de un nuevo tipo humano, lo consideraron los grandes pintores de su tiempo. Nada menos que 6 veces, en diversas edades de su vida, retrató Hans Holbein, el más nimio de todos los retratistas, al gran Praeceptor Mundi, 2 veces Alberto Durero, una Quentin Massés. Ningún otro alemán posee una iconografía igualmente gloriosa, pues serle dado a un artista pintar a Erasmo, la Lumen Mundi, era al mismo tiempo rendir público homenaje al hombre universal que había reunido en una única asociación humanística de cultura las separadas gildes artesanas de las diversas artes. En Erasmo, los pintores glorificaban a su preceptor, al gran luchador de vanguardia por una nueva organización poética y moral de la existencia. Con todas las insignias de este poder espiritual lo representaban por ello en sus cuadros los pintores, lo mismo que el guerrero con su armadura, con su espada y yelmo, el noble con su blasón y mote, el obispo con su anillo y ornamentos. Así, en cada retrato aparece Erasmo como el hombre de guerra del arma recién descubierta, como el hombre del libro. Sin excepción, lo pintan rodeado de volúmenes, como de un ejército, escribiendo o pensando. En el cuadro de Durero tiene el tintero en la mano izquierda, la pluma en la derecha, a su lado hay unas cartas, y delante de él se amontonan los tomos en folio. Holbein lo representa una vez con la mano apoyada en un libro que ostenta simbólicamente el título de Las hazañas de Heracles, hábil homenaje para celebrar el titánico rendimiento del trabajo de Erasmo. Otra vez lo sorprende con la mano apoyada en la cabeza de Terminus, antiguo dios romano, es decir, formando y produciendo el concepto, pero siempre acentúa, junto con lo corporal, lo fino, reflexivo, prudente y tímido, Lavater, de su posición intelectual. Siempre el pensar, investigar y sondear en su propio interior prestan a este semblante, fuera de ello más bien abstracto, un resplandor incomparable e inolvidable, pues, considerado en sí mismo como puramente corporal, solo como máscara y exterioridad, sin la fuerza que se reconcentra en el interior de sus ojos, el semblante de Erasmo en modo alguno podría ser llamado bello. La naturaleza no ha dotado pródigamente a este hombre, rico de espíritu, solo le ha proporcionado una escasa cantidad de auténtico vigor y vitalidad. Una figurilla muy pequeña con menuda cabeza en lugar de un cuerpo firme, sano y capaz de resistencia. Tenue, descolorida y sin temperamento es la sangre que le infundió en las venas, y sobre los nervios ultrasensibles tendió una piel delicada, enfermiza y con color de estar siempre encerrada, la cual, con los años, se arrugó como un pergamino gris y frágil, contrayéndose en 1000 pliegues y runas. En todas partes se advierte esta escasez de vitalidad. El pelo, demasiado raro, y no del todo teñido de pigmento, muestra un rubio casi incoloro en las sienes surcadas de venas azules. Las manos anémicas relucen translúcidas como alabastro. Demasiado aguda y como un cañón de pluma sobresale la puntiaguda nariz sobre el rostro de ave. De un corte demasiado estrecho, demasiado sibilinos los cerrados labios, con su voz débil y sin tono, los ojos harto pequeños y escondidos, a pesar de toda la fuerza de su brillo. En ninguna parte se caldea un color fuerte ni se redondea una forma llena en este severo semblante de trabajador y de asceta. Es difícil representarse como joven a este sabio, montando a caballo, nadando o haciendo esgrima, bromeando con mujeres o acariciándolas, azotado por el viento y el mal tiempo, hablando alto y riéndose. Involuntariamente se piensa al punto, al ver esta fina cara de monje, con una sequedad como de conserva, en ventanas cerradas, en el calor de la estufa, en el polvo de los libros, en noches de vigilia y días llenos de trabajo. Ningún calor, ningún torrente de fuerza brota de este glacial semblante, y, en efecto, Erasmo siempre tiene frío. Este hombrecillo de cuarto cerrado se envuelve siempre en unas vestiduras anchas de mangas, gruesas, guarnecidas con pieles, siempre cubierta la ya tempranamente calva cabeza,
contra las atormentadoras corrientes de aire, por un birrete de terciopelo. Es el semblante de un ser humano que no vive en la vida, sino en el mundo del pensamiento. Su fuerza no reside en el cuerpo entero, sino que está encerrada únicamente en la huesuda bóveda de encima de las sienes, sin fuerzas de resistencia contra la realidad. Erasmo solo en la función de su cerebro tiene su vitalidad verdadera. Solo a causa de esta aura de lo espiritual llega a ser expresivo el semblante de Erasmo, incomparable, inolvidable, el cuadro de Holbein que representa a Erasmo en el más sagrado momento de su existencia, en el instante creador del trabajo. Esta obra maestra de las obras maestras del pintor acaso pudiera ser calificada como la más perfecta representación pictórica de un escritor, en quien la palabra viva se convierte mágicamente en la visibilidad de lo escrito. Siempre se acuerda uno de esta imagen, pues quien que la haya visto podrá nunca olvidarla. Erasmo está en pie ante su pupitre, e involuntariamente percibe uno hasta el temblor de sus nervios. Está solo. Pleno silencio reina en este recinto. La puerta, detrás del hombre que trabaja, tiene que estar cerrada. Nadie anda, nada se mueve en la estrecha celda, pero cualquier cosa que en torno ocurriera no sería advertida por este hombre hundido en sí mismo, embelesado en el trance de crear. Parece de una tranquilidad de piedra en su inmovilidad, pero si se le mira más despacio, su situación no es de quietud, sino de quien está plenamente encerrado en sí mismo, un misterioso estado de vida que se desarrolla por completo en lo interior, pues, con la más tensa concentración, su resplandeciente mirada azul, como si se derramara luz de sus pupilas sobre las palabras, sigue lo escrito sobre la blanca hoja de papel, donde la mano diestra, flaca, sutil y casi femenina traza sus signos obedeciendo a una orden que viene de arriba. La boca está fruncida. La frente resplandece serena y tranquila, mecánica y fácilmente, parece que el cañón de pluma coloca sus runas sobre la pacífica hoja de papel. No obstante, un pequeño músculo que se hincha entre las cejas revela el esfuerzo del pensamiento que se realiza de modo invisible y casi imperceptible. Apenas material, este breve pliegue convulsivo próximo a la zona creadora del cerebro deja presentir la dolorosa lucha por la expresión, por estampar la palabra auténtica. El pensar se nos aparece, con ello, como cosa directamente corporal y se comprende que todo es tensión e intensidad en este hombre, cuyo silencio está atravesado por corrientes misteriosas. Magníficamente se ha conseguido representar en esta imagen el momento, en general inescrutable, de la transmutación química de la fuerza de la materia espiritual en forma y escritura. Horas enteras puede contemplarse este cuadro y estar al acecho de su vibrante silencio, porque en este símbolo de Erasmo trabajando ha eternizado Holbein la santa gravedad de todo productor espiritual, la invisible paciencia de todo verdadero artista. Solo en esta única imagen percíbese la esencia de la personalidad de Erasmo. Exclusivamente aquí se sospechan las fuerzas escondidas tras aquel pequeño y miserable cuerpo, que este hombre de espíritu arrastraba consigo como una concha de caracol, molesta y frágil. Erasmo, durante toda su vida, sufrió de la inestabilidad de su salud, pues lo que la naturaleza le había negado en músculos estaba sustituido por una superabundancia de nervios. Siempre, ya desde muy joven, sufre de neurastenia, y quizá, hipocondríacamente, de una hipersensibilidad de sus órganos. Demasiado angosta y llena de agujeros es la cubierta protectora que la naturaleza ha tendido sobre su salud. Siempre queda, en cualquier lugar, un sitio desguarnecido y sensible. Ya es el estómago el que marra, ya el reumatismo le desgarra los miembros, ya le atormenta el mar de piedra, ya le aprieta la gota con sus malignas tenazas. Todo soplo agudo de aire actúa sobre su sensibilidad excesiva como el frío en una muela picada, y sus cartas constituyen un continuo informe de enfermedades. Ningún clima le conviene por completo. Se queja del calor, se pone melancólico con la niebla, aborrece el viento, se hiera con el frío más leve, pero, por otra parte, no soporta el calor de las estufas de cerámica. Toda exhalación de un aire impuro le produce malestar y dolores de cabeza. En vano se envuelve siempre en pieles y gruesas vestiduras. No es suficiente para lograr el calor normal del cuerpo.
A diario necesita vino de Borgoña para mantener en circulación su medio dormida sangre, pero con que el vino tenga solo un indicio de avinagramiento se anuncian ya en sus entrañas señales de alarma. Apasionadamente aficionado a una comida bien guisada, excelente discípulo de Epicuro, Erasmo tiene un miedo indecible a los malos alimentos, pues con una carne echada a perder se le revela el estómago, y ya el simple olor del pescado le aprieta la garganta. Esta sensibilidad le obliga a mimarse con exceso. La cultura llega a ser para él una necesidad. Erasmo solo puede llevar sobre su cuerpo tejidos finos y de abrigo, solo puede dormir en camas limpias. Sobre su mesa de trabajo tienen que arder los más caros cirios en lugar de las usuales teas fuliginosas. Cada viaje se convierte, por ello, en una desagradable aventura, y los informes del eterno viajero sobre los entonces aún muy atrasados mesones alemanes constituyen, en la historia de la cultura, un insubstituible y regocijado catálogo de imprecaciones y riesgos. A diario, en Basilea, da un gran rodeo para llegar a su morada a fin de evitar un callejón especialmente maloliente, pues toda forma de hediondez, ruido, inmundicia, humo y, en el terreno espiritual, de brutalidad y tumulto, provoca, en su sensibilidad, un mortal tormento para el alma. Una vez, en Roma, como sus amigos lo llevaran a una corrida de toros, declaró con repugnancia que no se encuentra ningún placer en aquellos sangrientos juegos, restos de la barbarie. Su íntima delicadeza sufre con toda forma de incultura. Desesperadamente busca a este solitario higienista, en medio de una edad de horrible descuido corporal, en aquel mundo bárbaro, la misma limpieza que él, como artista y escritor, pone en su estilo y en su trabajo. Su organismo, nervioso y moderno, se adelantó en varios siglos a las necesidades culturales de sus contemporáneos, groseros de huesos y de piel, con nervios de acero, pero el temor de sus temores es el de la peste, que entonces se trasladaba mortíferamente de país en país. Apenas oye que la epidemia negra ha aparecido a 100 leguas de distancia de donde él se encuentra, un escalofrío le recorre las espaldas. Al instante levanta el campo y huye con gran pánico, indiferente a si el emperador le llama a su consejo, y no le tientan las más seductoras ofertas. Ver su cuerpo cubierto de lepra, úlceras o bichos le degradaría ante sí mismo. Este miedo exagerado de todas las enfermedades no lo denegó nunca Erasmo, y, como honrado vecino del mundo terrenal, no se avergüenza lo más mínimo de confesar que tiembla ante el solo nombre de la muerte, pues como todo aquel a quien le gusta trabajar y tiene por importante su trabajo, no quiere ser víctima de un azar torpe y necio, de un estúpido contagio, y precisamente porque, como buen conocedor de sí mismo, sabe mejor que nadie cuál es la innata debilidad de su cuerpo y lo que amenaza especialmente a sus nervios. Se trata con miramientos y ahorra todo lo que puede, con angustiosa economía, las fuerzas de su sensible cuerpecillo. Evita los banquetes excesivamente regalones, presta cuidadosa atención a la limpieza y buena preparación de los alimentos, huye las tentaciones de Venus y, ante todo, siente temor de Marte, el dios de la guerra. Cuanto más, al envejecer, le oprime la miseria corporal, tanto más consciente se hace su método de vida, en una permanente lucha en retirada, para salvar lo poco de tranquilidad, seguridad y aislamiento que necesita para el único placer de su vida, el trabajo. Y solo gracias a estas precauciones higiénicas, a esta visible resignación, logró Erasmo el hecho inverosímil de arrastrar el frágil vehículo de su cuerpo, a través del más bárbaro y horroroso de todos los tiempos, hasta la edad de 70 años, y conservar lo único que en esta existencia era verdaderamente importante para él, la claridad de su mirada y la intangibilidad de su libertad interna. Con tal temor en los nervios y tal hipersensibilidad en los órganos del cuerpo, se llega difícilmente a ser un héroe. De modo inevitable, el carácter tiene que reflejar este inseguro hábitus corporal, el que este hombrecillo tan delicado y frágil, en medio de las rudas fuerzas naturales del Renacimiento y de la Reforma, servía poco para director de masas, lo muestra una ojeada a su retrato espiritual. En ninguna parte tiene un rasgo sobresaliente de osadía, expone a Lavater al juzgar su semblante, y lo mismo puede decirse del carácter de Erasmo.
Este hombre sin temperamento no estaba bastante desarrollado para un auténtico combate. Erasmo solo puede defenderse a la manera de esos animalitos que, al estar en peligro, se fingen muertos o cambian de color, pero lo que prefiere, en caso de tumulto, es retirarse a su concha de caracol, a su cuarto de trabajo. Solo detrás del muro de sus libros se siente íntimamente seguro. Observar a Erasmo en momentos decisivos es casi penoso, pues en cuanto la situación llega a ser más y más aguda, se desliza rápidamente fuera de la zona peligrosa. Se cubre la retirada para huir de toda expresión categórica, con unas no comprometedoras frases de «acaso», «en cuanto». Vacila entre un sí y un no, desconcierta a sus amigos y enoja a sus enemigos, y quien contara con él como aliado se sentiría burlado del modo más lamentable, porque Erasmo, como inconmovible, solitario, no quiere guardar fidelidad a nadie sino a sí mismo. Aborrece instintivamente toda especie de resolución porque crea compromisos, y probablemente el Dante, tan apasionado amador, lo habría arrojado, a causa de su flojera, a aquella antesala del infierno de los neutrales, con aquellos ángeles que tampoco quisieron tomar partido en la lucha entre Dios y Lucifer. Que el cattivo coro degli angeli che non juron reveline, fur fedeli a Dio, ma per se foro. En todas partes donde se exige abnegación y plena responsabilidad, échase atrás Erasmo, retirándose en la fría concha de caracol de la neutralidad. Por ninguna idea de este mundo ni por ninguna convicción se habría encontrado dispuesto jamás a poner la cabeza en el tajo del verdugo como mártir. Pero esta debilidad de carácter, conocida por toda la época, nadie la sabía mejor como el propio Erasmo. Confesaba voluntariamente que su cuerpo y su alma no contenían nada de aquella materia con la cual la naturaleza forma a los mártires, pero para su posición en la vida, había hecho suya la escala de valores de Platón, según la cual la justicia y la tolerancia son las primeras virtudes del hombre y solo en segundo lugar aparece el valor. El valor de Erasmo mostróse del modo más alto en poseer la sinceridad de no avergonzarse de esta falta de valor. Por lo demás, una forma muy rara de honradez en todos los tiempos, y como una vez se le reprochara groseramente esta falta de valentía combativa, respondió, fino y sonriente, con esta frase soberana: «Ese sería un duro reproche si fuera yo un soldado suizo mercenario, pero soy un hombre de letras y necesito de tranquilidad para mi trabajo». Elemento en el cual confiar en este hombre, en el cual tan poco podía confiarse. No había más que uno, el cerebro, infatigable y siempre trabajando con toda regularidad, como si formara un cuerpo especial, más allá de su débil organismo. Este no conocía ninguna hostilidad, ninguna fatiga, ninguna vacilación, ninguna incertidumbre. Desde sus años más tempranos hasta la hora de su muerte, actuó con idéntica fuerza, clara y luminosa, siendo, por su carne y su sangre, un débil hipocondríaco. Era Erasmo un gigante en el trabajo. Apenas necesitaba más que 3 o 4 horas de sueño para su cuerpecillo. ¡Ay! Lo gastaba tan poco. En las restantes 20 horas estaba en incesante actividad, escribiendo, leyendo, discutiendo, comparando textos, corrigiendo. Escribe en sus viajes, en el traqueteante carruaje. En toda posada la mesa se convierte al instante en pupitre de trabajo. Estar en vigilia significa para él lo mismo que estar entregado a su actividad de escritor, y el estilógrafo es hasta cierto punto como un sexto dedo de su mano. Atrincherado tras sus libros y papeles, observa con celosa curiosidad, como por una cámara oscura, todos los acontecimientos. Ningún progreso de las ciencias, ninguna invención, ningún libelo, ningún suceso político escápase a su mirada acechadora. Sabe todo lo que ocurre en la redondez del mundo por medio de sus libros y epístolas. El que esta transmisión se efectuara casi exclusivamente por medio de la palabra manuscrita e impresa, y el que en Erasmo el cambio de substancia con la realidad se verificara solamente por vía cerebral, ha acarreado, ciertamente, rasgos de academicismo, cierta abstracta frialdad, a las obras de Erasmo. Lo mismo que a su cuerpo, también a la mayor parte de sus escritos les falta pleno jugo y sensibilidad. Solo con los ojos del cerebro, no con todos sus órganos, vivos y absorbentes, apodérase del mundo este ser humano.
pero esta su curiosidad, su afán de saber, abarca todas las esferas. Movible como un reflector, derrama su luz sobre todos los problemas de la vida y los ilumina con una penetración constante y despiadada. Es un aparato de pensar totalmente moderno, de una precisión insuperable y magnífica amplitud y alcance. Apenas algún campo de la actividad de su tiempo quedóse sin iluminar por él. En todo el territorio del pensamiento es un precursor e iniciador de posteriores y más amplios trabajos. Este espíritu estimulante, inquieto, vagabundo y que, sin embargo, siempre apunta claramente hacia el blanco, pues Erasmo poseía un instinto de Saori totalmente mágico. En todo lugar por donde sus contemporáneos pasaban sin sospecha, presentía el filón de oro o plata de un problema que había que explorar. Lo advierte, lo olfatea, es el primero que se refiere a él, pero, con esta alegría de descubridor, queda en general agotado su interés impaciente, continúa su vagabundaje, y la auténtica extracción del tesoro, las molestias del excavar, cribar, explotar y aprovechar se las deja a sus sucesores. Aquí están sus fronteras. Erasmo, o por mejor decir, su magnífica vista cerebral, no hace más que iluminar los problemas, no los soluciona, lo mismo que su sangre y su cuerpo del estremecimiento de la pasión. También su poder creador carece del más externo fanatismo, del último encarnizamiento, del furor de la parcialidad. Su mundo es lo dilatado, no lo profundo. Por ello, todo juicio sobre esta figura, notablemente moderna y al mismo tiempo extratemporal, será injusto, en cuanto solo se tome como medida su obra y no también sus efectos, pues Erasmo era un alma con muchas zonas superpuestas, un conglomerado de las más diversas aptitudes, una suma, pero no una unidad, audaz y acobardado, avanzando con fuerza y no obstante indeciso en el último golpe, luchador en su espíritu y amante de la paz con su corazón, soberbio como literato y profundamente humilde como hombre, escéptico e idealista, enlaza en sí, en una mezcla poco uniforme, todos los opuestos elementos. Erudito de una laboriosidad de abeja y teólogo de un libre espíritu, severo crítico de su tiempo y suave pedagogo, poeta algo seco y brillante autor de cartas, satírico, feroz y delicado apóstol de toda la humanidad. Todo esto encuadra, al mismo tiempo, espacio en este dilatado espíritu, sin combatirse ni aplastarse, pues el talento de sus talentos, el reunir lo contradictorio, resolver las oposiciones, no solo encontró aplicación en su vida exterior, sino también dentro de su propia piel. Mas de tal pluralidad no puede naturalmente resultar ningún efecto unitario, y lo que llamamos la substancia del erasmismo, las ideas erásmicas, solo con sus sucesores, gracias a una forma de expresión más concentrada, llegaron a efectos de penetración que con Erasmo mismo no habían alcanzado. La Reforma alemana y el siglo de las luces, la libre investigación de la Biblia y, por otra parte, las sátiras de un Rabelais o un Swift, las ideas europeas y el moderno humanismo. Todo esto son pensamientos nacidos de su pensamiento, pero no de su propia acción. En todas partes dio el primer empuje, en todas partes puso en circulación los problemas, pero en todas partes los movimientos fueron más allá de lo que él mismo había ido. Raramente los caracteres comprensivos son también los que ejecutan, porque la amplitud de visión paraliza la fuerza de ataque. Pocas veces, como dice Lutero, empréndese una buena obra por sabiduría y previsión. Todo tiene que proceder del desconocimiento. Erasmo era la luz de su siglo, otros eran su fuerza. Él alumbraba el camino, otros sabían marchar por él, mientras él mismo permanecía en la sombra, como siempre ocurre con la fuente de la luz. Pero el que señala la vía hacia lo nuevo no es menos digno de veneración que el que por primera vez la recorre. También los que actúan en lo invisible realzan su hazaña, años de maestría. Es una fortuna incomparable en la vida de un artista el dar con la forma temática de arte en la cual puede enlazar armónicamente la suma de sus disposiciones. Erasmo lo logró, gracias a una ocurrencia deslumbradora y perfectamente realizada en su elogio de la locura. Aquí se encuentran reunidos fraternalmente el erudito de gran saber, el agudo crítico de la época, el mofador satírico
y en ninguna de sus obras se conoce y reconoce tanto la maestría de Erasmo como en este libro más célebre, el único también que resistió el cambio de los tiempos. Mas este inesperado cañonazo que daba de lleno en el corazón de la época fue disparado con mano totalmente ligera, como por puro juego, en 7 días y solo como para descargar el corazón. Fue escrita con toda su fluidez esta sátira deslumbradora. Pero justamente esta facilidad le dio sus alas, y la despreocupación, el impulso sereno. Erasmo había cumplido entonces los 40 años y no solo había leído y escrito desmedidamente, sino que también había contemplado a la humanidad de modo profundo, con su mirada escéptica y fría. En forma alguna la había encontrado conforme a sus deseos. Había visto el escaso poder que tiene la razón sobre la realidad. Parecíale muy alocada toda la confusa agitación del mundo, y a donde quiera que lanzara su mirada encontraba realizado el sentido del soneto de Shakespeare. El mérito nacido cual mendigo, la indigente oquedad reverenciada, mordaza para el arte quien gobierna, privado de derechos el espíritu, juzgada necia la honradez sencilla. Quien, como él, fue pobre durante largo tiempo, quien estuvo en la obscuridad y pidiendo limosna delante de las puertas de los poderosos, tiene empapado el corazón en amargura, como una esponja en bilis. Sabe de la injusticia y la locura de toda acción humana y a veces le tiemblan los labios de ira y de tener que ahogar sus gritos. Pero Erasmo, en lo más profundo de su alma, no es ningún seditiosus, ningún rebelde, ninguna naturaleza radical. La queja, patética y agria, no concuerda en su mesurado y previsor temperamento. Erasmo carece por completo de la ingenua y bella ilusión de que con un solo golpe y empellón se podría echar abajo todo lo malo que existe sobre la tierra. ¿Para qué, pues, ponerse a mal con el mundo? Piensa tranquilamente, ya que uno solo no puede mudarlo, ya que, según parece, este engañar y engañarse pertenece a lo eterno e inmutable del hombre. El varón prudente no se queja, el sabio no se excita. Mira con penetrante mirada y despreciativos labios el estúpido ajetreo, y, con el guarda de pasa del Dante, prosigue su propio y constante camino. Pero a veces un ligero humorismo divierte, por una hora, hasta la severa y resignada mirada del sabio. Entonces se sonríe y con esta sonrisa ilumina irónicamente el mundo. El camino de Erasmo pasaba en aquellos días, 1509, por los Alpes, de regreso de Italia. Allí había visto a la iglesia en plena decadencia religiosa, al Papa Julio, como condottiere, rodeado por la muchedumbre de sus hombres de guerra, a los obispos viviendo en el lujo y la licencia en vez de la apostólica pobreza. Había presenciado el criminal furor bélico de los príncipes de aquel país destrozado, luchando unos con otros como lobos ansiosos de presa. Había visto las arrogancias de los poderosos, el espantable empobrecimiento de los pueblos. De nuevo había lanzado una mirada a lo hondo del abismo del absurdo, pero ahora todo aquello quedaba lejos, como una nube obscura, detrás de las soleadas crestas de los Alpes. Erasmo, el erudito, el hombre de los libros, iba montado en la silla de su caballo. No arrastraba consigo, por fortuna especial, su filológico equipaje, sus códices y pergaminos a los que en general permanecía encadenada su curiosidad de comentarista. Su espíritu se encontraba libre en este aire libre, le divertía el jugar a la petulancia. Entonces tuvo una ocurrencia multicolor y encantadora, como una mariposa, y la llevó consigo por compañía en este feliz viaje. Apenas llegado a Inglaterra escribió, en la clara e íntima casa de campo de Thomas Morus, el breve escrito satírico, en realidad solo para proporcionar un entretenimiento al círculo social reunido en torno suyo, y en honor de Thomas Morus le puso por título el juego de palabras de Encomium Moriae, Laus Stultitiae en latín, lo que se puede traducir por elogio de la locura. Comparándolo con las obras principales de Erasmo, serias, importantes, cargadas y recargadas de sabiduría, se toma al principio este pequeño y descarado satiricón por un escrito algo juvenil y petulante, algo casquivano y ligero, pero no por su extensión y peso adquieren su consistencia íntima las obras de arte. Y lo mismo que en la esfera de la política, una sola palabra fundamental,
una agudeza mortífera producen a menudo un efecto más decisivo que un discurso como los de Demóstenes. Así, en el recinto de la literatura, las obras de pequeño tamaño sobreviven en general a los libros voluminosos y pesados. De los 180 tomos de Voltaire, en realidad solo la burlona y sucinta novela del Cándido ha conservado vida. De los innumerables volúmenes en folio de Erasmo, tan amigo de escribir, solo sobrevive este hijo del azar, este producto del animoso buen humor, este deslumbrante juego espiritual del Laus Stultitiae. El artificio, único e irrenovable de esta obra, consiste en su genial disfraz. Erasmo no habla por sí mismo para decir todas las amargas verdades que dirige a los poderosos de la tierra, sino que, en lugar suyo, hace que la Stultitiae, la locura, suba a la cátedra para pronunciar sus propias alabanzas. De ello se deriva un divertido quid pro quo. No se sabe nunca quién es en realidad el que tiene la palabra. Habla Erasmo seriamente, habla la locura en persona, a la cual hay que perdonarle hasta lo más grosero y lo más descarado. Con esta ambigüedad créase Erasmo una posición inexpugnable para todas sus audacias. Su opinión propia no se deja percibir, y si a alguien se le ocurriera encararse con él a causa de un ardiente latigazo o una mordiente palabra de mofa, como las esparce allí pródigamente en todas direcciones, puede rechazarlo con burla. No lo he dicho yo, sino dama Stultitia, y ¿quién tomará en serio los discursos de los locos? Pasar de contrabando una crítica de los tiempos, en el tiempo de la censura y de la Inquisición, por medio de ironías y de símbolos, había sido siempre la única salida de los espíritus libres en épocas de obscurantismo. Pero rara vez había alguien hecho de este sagrado derecho de los locos a hablar libremente un uso más hábil que el que hace Erasmo en esta sátira, que al propio tiempo representa la obra primera y más osada de su generación, y también la más artística. Seriedad y broma, saber y alegre burla, verdad y exageración se entremezclan, dando vueltas para formar un ovillo discoloro, que siempre vuelve a escaparse alegremente a uno de las manos, cada vez que se le quiere coger para devanarlo seriamente. Y al compararlo con las groseras polémicas y las injurias sin ingenio de sus contemporáneos, bien puede comprenderse cómo este deslumbrador fuego de artificio, en medio de la obscuridad espiritual de todo un siglo, encantaba y libertaba. En medio de bromas comienza la sátira. Doña Stultitia, con toga de sabio, pero con la caperuza del bufón sobre la cabeza, así la dibujó Holbein, asciende a la cátedra y pronuncia un académico discurso de alabanza en honor de sí misma. Solo ella, según dice en su autoelogio, es la que mantiene la marcha del mundo, ayudada por sus servidores la lisonja y el amor propio. Sin mí no habría sociedad posible, ni relaciones sólidas y agradables en la vida. Sin mí, a la verdad, el pueblo no soportaría largo tiempo a su príncipe, el señor a su criado, la criada a su amable dueña, el discípulo a su preceptor, el amigo a su amigo, la esposa a su marido, el mesonero a su huésped, el compañero a su compañero. En una palabra, ningún hombre a otro hombre si no se engañaran mutuamente, se adoraran unos a otros y usaran de complacencia, frotándose recíprocamente con la miel de la locura. Solo por lo que sobreestima el dinero se molesta el comerciante. Solo por la atracción de una vanagloria, gracias al fuego fatuo de la inmortalidad, crea sus obras el poeta. Solo merced a esta misma ilusión se hace osado el guerrero. Un hombre sobrio y prudente huiría de toda lucha. No haría sino lo estrictamente necesario para sostenerse. Nunca, si no estuviera plantada en él esta hierba de la locura que le da la sed de eternidad. Movería su mano y pondría en tensión su espíritu. Y ahora chisporrotean animosamente las paradojas. Solo ella, la Stultitia, expendedora de ilusiones, proporciona la felicidad, y todo hombre será tanto más dichoso cuanto más ciegamente dependa de sus pasiones, cuanto más irrazonablemente viva, pues toda reflexión y todo atormentarse a sí propio obscurece el alma. El placer no está nunca en la claridad y en la prudencia, sino siempre en la embriaguez, en la superabundancia, en estar fuera de sí mismo, en la ilusión. Un brote de locura corresponde siempre a toda vida verdadera, y el gusto, el clarividente,
El que no está sometido a las pasiones no representa en modo alguno al hombre normal, sino una especie de monstruosidad. Solo aquel que en su vida es acometido por la locura puede en verdad ser llamado hombre. Por ello alábase con gran énfasis la estulticia, como verdadera promotora de todas las humanas obras. Con seductora facundia expone cómo todas las muy celebradas virtudes del mundo, el ver claro y verdadero, la sinceridad y la honradez en realidad fueron hechas para amargar la vida del hombre que las ejercita, y cómo, aparte de esto, es dama instruida. Cita orgullosamente en favor suyo la sentencia de Sófocles: solo en la irreflexión es grata la vida. Para fortificar, punto por punto, su tesis del modo académico más severo, trae diligentemente testigos, como cogidos por los cabezones. En este gran desfile, cada categoría muestra su delirio especial. Todos comparecen: los retóricos charlatanes, los sabios juristas que parten en dos un cabello, los filósofos, cada uno de los cuales querría poner el universo en su saco especial, los orgullosos de su hidalguía, los rapiñadores del dinero, los escolásticos y los escritores, los jugadores y los guerreros, y, por último, los eternos locos de su sentir, los enamorados, cada uno de los cuales cree que únicamente en su amada se reúne la suma de todo placer y hermosura. Una magnífica galería de locuras humanas es la que reúne aquí Erasmo con su incomparable conocimiento del mundo, y los grandes autores de comedias, un Molière y un Ben Jonson, solo necesitaron echar mano de este teatro de títeres para formar verdaderas criaturas humanas con estas caricaturas ligeramente delineadas. Ninguna especie de necedad humana es tratada con miramientos, ninguna olvidada, y precisamente con esta totalidad es con lo que se protege Erasmo. Pues, ¿quién puede declararse especialmente burlado ya que ninguna categoría social ha salido mejor librada que la suya? Finalmente, es la primera vez que puede ponerse en juego toda la universalidad de Erasmo, todas sus fuerzas intelectuales, su ingenio y su saber, su clara mirada y su humorismo. Lo escéptico y reflexivo de su visión del mundo parece, en sus cambiantes juegos, como los centenares de chispas y colores de un cohete al ser disparado. Un alto espíritu muestra aquí su funcionamiento más completo. Pero en su último fondo este escrito era para Erasmo algo más que una broma, y podía poner de manifiesto su verdadero ser, de modo más perfecto que en cualquiera otra. En esta obra aparentemente pequeña, porque este es su libro favorito, Laus Stultitiae, era también una anímica liquidación de cuentas con su personalidad más íntima. Erasmo, que no engañaba acerca de nada ni de nadie, conocía la hondura más remota de aquella debilidad secreta que le alejaba de lo poético y de lo verdaderamente creador. Es, a saber, que siempre se sentía demasiado razonable y demasiado poco apasionado, que su no tomar partido y colocarse por encima de las cosas lo ponían fuera de lo viviente. La razón no es nunca más que una fuerza reguladora, jamás constituye por sí misma una capacidad de creación, mas lo verdaderamente fecundo siempre presupone de hecho una locura. Por estar tan maravillosamente libre de ilusión, Erasmo, a lo largo de su vida entera, permaneció siempre privado de pasión. Un justo, grande y frío, que jamás conoció la última dicha de la vida, el total rendimiento de sí mismo, la santa dilapidación de la propia persona. Por primera y única vez se sospecha, gracias a este libro, que Erasmo sufrió secretamente por su exceso de razón, su justicia, su cortesía, su equilibrio de humores, y como siempre el artista produce del modo más seguro cuando convierte en materia artística algo que a él le falta, algo que anhela. También en este caso precisamente el hombre de la razón par excellence era llamado a componer el alegre himno de la locura y hacerles mofa de la manera más sabia a los adoradores de la pura sabiduría. Pero, además, no es lícito dejarse engañar por el soberano arte carnavalesco del libro en cuanto a su verdadero propósito. Este elogio de la locura, en apariencia una farsa, detrás de su careta de carnaval era uno de los libros más peligrosos de su tiempo, y lo que hoy a nosotros nos interesa puramente como fuego de artificio lleno de ingenio, fue en realidad una explosión que dejó libre el camino a la reforma alemana. El elogio de la locura pertenece al número de los libelos de eficacia mayor que hayan sido escritos jamás en tiempo alguno. Extrañados y amargados regresaban entonces de Roma los peregrinos alemanes,
donde papas y cardenales llevaban la vida más dilapidadora e inmoral del Renacimiento italiano, de modo que, cada vez más impacientes, las naturalezas verdaderamente religiosas solicitaban una reforma de la Iglesia en su cabeza y miembros, pero la Roma del esplendor papal rechazaba cualquier protesta, hasta las mejor intencionadas. En la hoguera, con una mordaza en la boca, expiaban su culpa todos los que hablaban demasiado alto, con demasiada pasión. Solo en agrias coplas populares o en picantes anécdotas podía descargarse secretamente la irritación por el abuso del comercio de reliquias y de indulgencias. Subterráneamente, iban de mano en mano ciertas hojas sueltas con la imagen del Papa como una gran araña chupadora de sangre. Erasmo creaba públicamente entonces, en la pared del tiempo, la lista de los pecados de la curia. Maestro de ambigüedades, aprovecha su gran artificio para hacer que pronuncie la Stultitiae todo lo necesariamente peligroso, en un ataque decisivo contra los defectos religiosos. Y aunque, aparentemente, solo es una mano de loco la que empuña la tralla, al punto se comprende por todos la intención crítica de palabras como estas. Si los sumos sacerdotes, los papas, los representantes de Cristo se esforzaran por ser semejantes a Él en su vida, si sufrieran su pobreza, soportaran sus trabajos, participaran en su doctrina, tomaran consigo su cruz y su desprecio del mundo, ¿quién sobre la tierra sería más de compadecer que ellos? ¿Cuántos tesoros perderían los padres santos si la sabiduría, si un solo grano de la sal de que habla Cristo se apoderase solo una vez de su espíritu? En lugar de aquellas inmensas riquezas, aquellos divinos honores, la distribución de tantos empleos y dignidades, de tan numerosas dispensas, de tan diversos impuestos y de goces y placeres tan diversos, se presentarían noches sin sueño, días de ayuno, oraciones y lágrimas, ejercicios de devoción y mil otras molestias. Y de pronto sale la estulticia de su papel de loca y habla clara e inequívocamente de la existencia de la futura reforma del mundo. Como toda la doctrina de Cristo predica la dulzura, la paciencia y el desprecio de todo lo terreno, aparece claramente ante los ojos lo que esto significa. Cristo desarma de tal modo a sus embajadores que les recomienda que se despojen no solo de su calzado y de su bolsa, sino también de su túnica, a fin de que entren desnudos y libres de todos los bienes en la carrera evangélica. No les deja llevar sino una espada, pero esta espada no es aquella llena de mal de que se arman los bandidos y los parricidas, sino la espada del espíritu que penetra hasta el fondo más íntimo del alma, y que, de un solo golpe, corta en ella todas las pasiones, para que, en adelante, solo la piedad florezca en el corazón. Sin advertirlo, de la broma ha resultado una cortante seriedad. Bajo la caperuza de loco aparecen los ojos severos, que no se dejan engañar. Del gran crítico del tiempo, la locura ha pronunciado lo que les quema secretamente los labios a miles y cientos de miles de hombres, con mayor fuerza, mayor penetración, de un modo más comprensible para todos que en cualquier otro escrito de la época. Expónese a la conciencia del mundo la necesidad de una rigurosa reforma de la Iglesia. Siempre, antes de que pueda ser edificado algo nuevo, es preciso que sea atacado y removido primeramente, en su autoridad, lo existente. En todas las revoluciones espirituales el crítico expositor precede al creador y transformador. Solo si primero ha sido laborado, está dispuesto el suelo para recibir la simiente. Pero la pura negación y la estéril crítica no corresponden en ningún terreno a la posición espiritual de Erasmo. Cuando muestra los yerros, lo hace solo para exigir que se proceda rectamente. Jamás censura por un soberbio y astuto placer de censurar. Nada está más lejos de este tolerante temperamento que un ataque grosero, iconoclasta, contra la Iglesia Católica. Como humanista, Erasmo no sueña con un alzamiento contra lo eclesiástico, sino con una reflorescencia, un renacimiento de lo religioso, una renovación de la idea cristiana mediante la vuelta a su antigua pureza nazarena. Lo mismo que en el Renacimiento, tanto el arte como la ciencia experimentaron un magnífico rejuvenecimiento por el retorno hacia los modelos antiguos. Así Erasmo esperaba una depuración de la Iglesia, que estaba ahogándose en exterioridades, con volver a excavar sus fuentes primitivas, con que la doctrina regresara hacia los evangelios y, con ello, hacia las propias palabras de Cristo,
con el descubrimiento del Cristo oculto bajo las enseñanzas dogmáticas. Con este deseo, que siempre vuelve a suscitarse en él, se pone Erasmo, precursor en este punto como en todos, a la cabeza de la Reforma. Pero el humanismo, según su modo de ser, jamás es revolucionario, y si Erasmo, por medio de sus excitaciones a la reforma de la Iglesia, proporciona los más importantes servicios al preparar el camino, en conformidad con su ánimo conciliador y en extremo pacífico, se hace atrás, no sin espanto, ante un cisma manifiesto. Nunca juzgará Erasmo a la manera violenta, y que no admite contradicción, de Lutero, de Zwingli o de Calvino. Lo que está bien o lo que está mal en la Iglesia Católica, qué sacramentos hay que permitir y cuáles son impropios, si la comunión hay que considerarla substancial o no substancial. Se limita solo a acentuar que la observancia de las formas externas, en sí mismas, no es la verdadera esencia de la piedad cristiana, que únicamente en lo interior se decide la verdadera medida de la fe del ser humano, no el culto de los santos, no las peregrinaciones y el rezar los salmos, no la teología escolástica con su estéril judaísmo hacen del hombre un cristiano, sino la caridad de su alma, su conducta humana y cristiana. Sirve mejor a los santos no el que colecciona sus huesos y los adora, no el que va en peregrinación a sus tumbas, ni el que quema más cirios, sino quien en su existencia personal trata de imitar del modo más perfecto la piadosa vida de aquellos. Más decisivo que la misma observancia de todos los ritos y plegarias, de todos los ayunos y que oír las misas es la dirección personal de la vida en el Espíritu de Cristo, la quinta esencia de nuestra religión es la paz y la conformidad. Aquí, como en todos los casos, se ha esforzado Erasmo por elevar lo viviente hasta el nivel de lo general humano, en lugar de ahogarlo en formulismos. Trata, con conciencia de ello, de separar el cristianismo de lo puramente eclesiástico, poniéndolo en relación con lo universal humano. Todo lo que alguna vez fue éticamente perfecto en los pueblos y en las religiones se esfuerza por introducirlo en la idea del cristianismo como elemento fecundador y, en medio de un siglo de limitación y fanatismo dogmático, este gran humanista pronuncia la magnífica frase siguiente, dilatadora del mundo: donde quiera que encuentres la verdad, considérala como cristiana. Con ello queda tendido un puente hacia todos los tiempos y todas las zonas. Quien, como Erasmo, considera, con espíritu libre, a la sabiduría, la piedad y la moralidad, donde quiera que estén, como formas de una más alta humanidad, y con ello, ya como cristianas, no arrojará ya al infierno, como los fanáticos clericales, a los filósofos de la antigüedad. San Sócrates, exclama una vez, en su entusiasmo, Erasmo, sino que aportará a lo religioso todo lo noble y grande del pasado. Lo mismo que los judíos, al salir de Egipto, tomaron consigo sus utensilios de oro y plata, a fin de adornar con ellos su templo. Nada de lo que alguna vez ha sido importante fruto de la moral humana o del espíritu ético debe, según el concepto erasmista de la religión, ser separado del cristianismo por rígidas fronteras, pues, en lo humano, no hay verdades cristianas o paganas, sino que la verdad es divina en todas sus formas. Por ello nunca habla Erasmo de una teología de Cristo, de una doctrina de la fe, sino de una filosofía de Cristo. Por lo tanto, de una doctrina de conducta. El cristianismo no es para él sino un sinónimo de la moralidad alta y humana. Estas ideas fundamentales de Erasmo, comparadas con la fuerza arquitectónica de la exégesis católica y del ardiente impulso amoroso de los místicos, producen quizá el efecto de ser un poco bajas y vulgares, pero son humanas. Aquí, como en todos los terrenos del saber, el efecto de Erasmo no se manifiesta tanto hacia lo profundo como en lo amplio. Su Enchiridion Militis Christiani, Manual del Caballero Cristiano, redactado como obra ocasional, según deseo de una piadosa dama noble, para aviso de su marido, llega a ser un manual teológico popular, y la Reforma, con sus belicosas exigencias radicales, encuentra, gracias a él, un campo ya labrado. Pero no el inaugurar este combate, sino el apaciguar, en el último instante, por medio de proposiciones conciliadoras, el que ya amenaza. Es la misión de este solitario, cuya voz resuena en el desierto, el cual,
En un tiempo en el que de los concilios surge amargamente la discordia por insignificantes menudencias dogmáticas, sueña con una última síntesis de todas las formas sinceras de fe espiritual, con un renacimiento del cristianismo que debe librar a todo el mundo, para siempre, de luchas y conflictos, y con ello elevar verdaderamente la creencia en Dios a religión de la humanidad. Es propio de la pluralidad de facetas de Erasmo el que sepa expresar un mismo pensamiento en formas diversas. En el Elogio de la locura, el insobornable crítico de la época expuso los abusos que se daban dentro de la Iglesia católica. En el Manual del Caballero Cristiano anticipa, como en sueños, el ideal, para todos comprensible, de una religiosidad convertida en íntima y humanizada. Al mismo tiempo pone en ejecución su teoría de la necesaria exploración de las fuentes del cristianismo, traduciendo nuevamente, como crítico de textos, filólogo y exegeta, los evangelios del griego al latín, acto que abre camino a la traducción alemana de la Biblia de Lutero, y es casi de igual significación en aquel tiempo. Volver a las fuentes de la verdadera fe, buscarlas allí donde todavía corren con divina pureza y no mezcladas con ningún dogma. Esa había sido exigencia de Erasmo para la nueva teología humanística y, con su profundo instinto de las necesidades del tiempo, indica este trabajo como el más decisivo, 15 años antes que Lutero. En 1504 escribe: «No soy capaz de expresar cómo me dirijo hacia los libros santos, con alas desplegadas, y cómo me repugna todo lo que me detiene lejos de ellos, o por lo menos me retrasa. La vida de Cristo, tal como es referida en los evangelios, no debe seguir siendo por más tiempo privilegio de frailes y curas, de la gente que sabe latín. Todo el pueblo puede y debe participar en ella. El aldeano debe leerla detrás de su arado, el tejedor en su telar. La mujer tiene que poder transmitir a sus hijos este núcleo de todo el cristianismo». Pero, antes de que Erasmo se atreva a promover este gran pensamiento de una traducción a las lenguas nacionales, advierte el sabio que también la Vulgata, esa traducción única latina de la Biblia, consentida y aprobada por la Iglesia, ha experimentado posteriormente desfiguraciones y que es atacable en sentido filológico. A la verdad, no debe mantenerse adherida a ninguna mácula terrena. De este modo emprende la inmensa tarea de volver a traducir de nuevo la Biblia al latín y acompañar sus discrepancias y sus concepciones más libres de un minucioso comentario crítico. Esta nueva traducción de la Biblia, que, al mismo tiempo en griego y en latín, apareció en 1516 en la librería de Froben, en Basilea, vuelve a significar un paso hacia la revolución. También en la última facultad, la teología ha penetrado victoriosamente. Con ello, el libre espíritu investigador. Pero, cosa típica de Erasmo, también allí donde actúa como revolucionario, guarda hábilmente las formas exteriores, a fin de que el golpe más recio no se convierta en escándalo. Para romper el aguijón, anticipadamente, a todo ataque de los teólogos, dedica esta primera traducción libre de la Biblia al soberano Señor de la Iglesia, al pontífice, y este, León X, a su vez de ideas humanísticas, le responde afectuosamente con un breve «nos ha causado alegría», y hasta llega a alabar el celo con que Erasmo se dedica a las Sagradas Escrituras. Siempre supo Erasmo, en lo individual, gracias a su naturaleza conciliadora, sobreponerse al conflicto entre la investigación eclesiástica y la libre, que en todos los otros traía consigo la más espantosa hostilidad. Su genio componedor y su arte de allanar, con suavidad, las dificultades triunfaban victoriosamente hasta en estas esferas llenas de tensión. Con estos libros, Erasmo conquistó a su época, pronunció las palabras definidoras en los problemas decisivos para su generación, y la manera serena, humana, para todos comprensiva, con que llega a exponer los temas más candentes de su tiempo le proporciona ilimitadas simpatías. La humanidad experimenta siempre un agradecimiento profundo hacia aquellos que consideran posible un progreso por medio de la razón, y se comprende el encanto del nuevo siglo al saber que, después de los frailes exaltados, los fanáticos discutidores, los impíos burlones y los ininteligibles maestros escolásticos,
Hay, por fin, un hombre en Europa que considera y valora las cosas espirituales y eclesiásticas únicamente desde el punto de vista de lo humano. Un alma amiga de lo terrenal, que, a pesar de todos los inconvenientes, cree en este mundo y quiere llevarlo hacia la claridad. Ocurre así lo que se da siempre cuando un hombre único se acerca resueltamente al decisivo problema de su época. Junta alrededor suyo toda una comunidad y, con la callada expectación de los otros, aumenta su propio poder creador. Toda la fuerza, toda la esperanza, toda la impaciencia por una moralización y elevación de la humanidad merced a las ciencias recién aparecidas. Encuentra por fin en este hombre su foco central. Él o nadie, piensan los otros, puede resolver la espantosa tirantez que llena aquella época. Por una pura gloria literaria, el nombre de Erasmo llega a tener, a principios del siglo XVI, una fuerza incomparable. Podría, si hubiera poseído un ánimo más osado, aprovecharla como dictador, para una acción reformadora de la historia universal. Pero el de la acción no es su mundo. Erasmo solo puede explicar y no dar forma, solo preparar y no realizar. No es su nombre el que llevará la reforma escrito a su frente. Otro ha de recolectar lo que él sembró.